Señor les bendice más. A quienes no he saludado, por favor, siéntanse saludados. Me complace poderlos saludar. Bien. Bueno. Ok. A veces la tecnología lo coge a uno y lo casca. Muy bien. Sí, es que mira. Ok, bueno, muy bien. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien. El tema que hoy voy a tocar, quiero decirles que es la primera vez que lo toco en una asamblea abierta. No es común tratarlo, pero definitivamente se torna necesario. Quiero antes de todo contarles y ponerlos, ambientarlos en lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y tiene origen, por supuesto, en Europa. Había una importantísima iglesia en la ciudad de Corinto, fundada, por supuesto, ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Y resulta que en una oportunidad, esa iglesia de Corinto estuvo un poquito trastornada, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Resulta que había una diosa que era adorada en dicho lugar. Y resulta que esa diosa se le rendía culto, entre otras cosas, con inmoralidad sexual. ¿Sí? Cosa que también sucedía al frente en la ciudad de Éfeso, donde Diana, también conocida como Artemisa, era adorada de la misma manera. De modo que en Éfeso está Artemisa y en Corinto Afrodita. Ambas tenían esa particularidad, de esa manera eran adoradas. Resulta que en Corinto existía una casa de lenocinio, por decirlo de alguna manera, en la que habían 1000 sacerdotisas de Afrodita, que por supuesto eran prostitutas, que estaban esperando para rendirle culto inmoral a su diosa Afrodita, entre otras cosas. Digo por qué, porque esto hizo que esta sociedad, esta comunidad, tanto la una como la otra que les acabo de comentar, que estaban enfrentadas una con otra, Atenas de por medio, las dos estaban dedicadas a esta actividad. De una manera insolente,
y permanente. Resulta que llegó a ser tan común esta actividad dentro del pueblo que estas personas hicieron, mejor dicho, entraron en conflicto. Ya como que se les había olvidado qué era bueno y qué era malo. A lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno. De modo que este pueblo, la naciente iglesia de Corinto, escribió una carta al apóstol Pablo en la que le hacían varias preguntas. Les invito a que la lean completa. Hoy no la vamos a leer completa, pero los invito, por supuesto, para que ustedes vean las preguntas que le fueron haciendo una por una al apóstol Pablo. Y entre ellas estaba la que ahorita vamos a considerar y la respuesta que el apóstol les da. Justamente está hablando de cuál puede ser entonces el inconveniente de tener ese tipo de relaciones pecaminosas y si eso era permitido o no era permitido. Llegó incluso a ser cuestionado el matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio concebido desde el punto de vista de Dios era totalmente contradictorio con la forma como ellos se habían acostumbrado a ejercer su sexualidad. De modo que yo los invito a que abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de ellas, Primera de Corintios. Ustedes recuerdan que la constitución de la Cena del Señor fue también de alguna manera una respuesta a una de esas cartas. El Señor constituye la Cena del Señor, pero el apóstol Pablo, dentro de esa carta, les contesta algo relacionado también con los hábitos alimenticios, porque ya vimos que era un pueblo pagano, ¿cierto? Como pagano ellos estaban acostumbrados a rendir holocausto a su Dios y poco después esa carne era vendida en el mercado. Entonces, entre otras cosas, también le habían preguntado, ¿es sano? ¿Podemos o no podemos comer esa carne? De modo que estaban un poquito confundidos. Y en el capítulo que vamos a considerar dentro de esta carta, que por supuesto es el capítulo 7, vamos a encontrar entonces la respuesta a esta carta, a esta pregunta en concreto. Y vamos a escudriñar un poquito, porque la verdad es que si nosotros atendiéramos esas respuestas que él da ahí, yo les puedo asegurar que la historia del divorcio sería diferente. Las preguntas y las causas de divorcio normalmente se atribuyen, en su gran mayoría, a la falta de comunicación, ¿cierto? Y en efecto esto no es la excepción. Lo que sucede es que es una falta de comunicación permanente que por X o Y circunstancia rara vez se toca. Rara vez se da tiempo suficiente para hablar sobre el particular. Y ya ustedes creo que se dan cuenta exactamente de qué vamos a hablar. Y le decía el apóstol Pablo, ¿será que entonces nos conviene quedarnos solteros? ¿Cómo es que debemos quedarnos? ¿Solteros, casados? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomienda, señor apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo les contesta en el capítulo 7, ¿sí tenemos apoyo aquí?
Ah, ok. Allá. 1 Corintios, capítulo 7, verso 1. Ya saben entonces cuál fue la pregunta, ¿verdad? Y comienza o continúa el apóstol Pablo contestando a sus preguntas y en esta oportunidad les dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bien es al hombre. ¿Será que eso está bien o será algún error de traducción? Bien le sería al hombre no tocar mujer. En otros términos, ¿qué le dijo? No se casen. No se casen. Deje esas manos quietas. Sí, si no quiere problemas, no se meta con él. Vamos, pareciera. Vamos a continuar. Verso 2. Dice: mas a causa de las, ¿qué? ¿Pero por qué le dice eso? Porque ellos ya estaban acostumbrados a eso. Ya les acabo de dar el contexto, ¿cierto? Les acabo de dar el contexto. Pero por culpa de esas fornicaciones en las que andan metidos, entonces mejor es que cada uno tenga su mujer y que cada mujer tenga su marido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si siguen en esas fornicaciones, se van a quemar. Verso 3, por favor. El marido pague a la mujer la debida benevolencia. Vea que terminó bonito. Y asimismo la mujer al marido. A ver, en buen romance lo que le está diciendo es: señora, a partir del momento en que usted se casó, su cuerpo ya no es suyo. Potestad de su cuerpo la tiene su marido, y al marido le dice exactamente igual: caballero, a partir del momento en el que usted se casó, su cuerpo no es suyo, sino que la potestad la ejerce su mujer. Eso es lo que le está diciendo. Continuemos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Hoy por hoy eso es, bien o mal entendido, es una causal de divorcio. Una de las 9 causales de divorcio que contempla el Código Civil dice el incumplimiento del débito conyugal. Y llega la dama o llega el señor a preguntar: ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Mi señora quiere decir en pocas palabras que usted tiene a su marido sexualmente insatisfecho. O a contrario sensu. ¿Sí? Quiere decir que nosotros tenemos que tener ya un perfil diferente. Si mi esposa tiene potestad sobre mi cuerpo, yo tengo que saber por lo menos si ella gusta de la barriga o no gusta de la barriga. ¿Cierto? Porque si no le... Tranquilos, respiren, no me preocupen. Respiren, tranquilos, no me preocupe, aprieten el cinturón. Tenemos que empezar a saber qué es lo que hace feliz a su esposa sexualmente y qué hace feliz a su esposo sexualmente. Y le voy a decir una razón simple. Pareciera tonto, pero le quiero contar que hoy por hoy es bien común que el hombre caiga en depresión. ¿Caiga en qué? Y ya le voy a contar por qué. Los papeles y los roles en la familia se han distorsionado. Algunas veces por la insuficiencia o por la ausencia absoluta de recursos traídos al hogar por el marido, ha venido perdiendo su autoridad y su rol.
entonces resulta que ahora la que produce es ella. Ella trae más dinero que él. Y espero que no muy seguido, que no siempre, pero a veces él no tiene empleo y ella es la única que provee. Cuando el hombre provee, él se siente sumamente bien. Los hombres que estamos aquí sabemos que eso es así. Saber que terminamos de cenar, de comer, de desayunar, y que eso que fue puesto en la mesa es el producto de mi trabajo honesto, por supuesto, es de lo más satisfactorio para el hombre. Y saber que su hogar está abastecido, está provisto, es algo que satisface plenamente. Yo sé que los caballeros que estamos aquí saben de qué estoy hablando. Por su naturaleza, la mujer no es igual. En lugar de ella sentirse bien como el marido cuando provee, por el contrario, se siente sumamente mal. Pastor, pero ¿cómo así es eso? Si es su hogar, sí, pero ella no está diseñada para eso. Ella no está diseñada para proveer. Ella está diseñada es para ser ayuda idónea. No para ser ayudada idóneamente por su marido, no, eso no dice ahí. Ella está llamada a ser ayuda. Y cuando ese papel se tuerce, ese papel se daña, el hombre ya no experimenta esa sensación de plenitud cuando puede cumplir. Como no está cumpliendo, se siente mal. Y como se siente mal y sabe que no está cumpliendo, entonces no se siente con derecho a pedirle a su mujer satisfacción sexual. Porque dice, si yo no cumplo, tampoco tengo derecho. Y se empieza a sustraer. Nadie se lo ha dicho, él solito. Y entró en depresión. Depresión profunda, unos más que otros. Entró en depresión. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de preguntas relacionadas con esto. ¿Y quieren que les diga por qué? Porque en pareja no lo hacen. No lo hacen. De modo pues que la pareja está casada y tiene que asumir un rol de responsabilidad sexual. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Quiero contarles que el hombre con el que usted se casó no es el mismo de hoy. Leía un artículo según el cual el hombre cambia sus gustos y hábitos sexuales cada 5 años. No quiere decir que hoy sea un heterosexual y dentro de 5 años homosexual. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ya no le satisfacen las mismas cosas, que necesita de otras. Hago aquí una aclaración rotunda. No quiero decir con esto que la esposa o el esposo estén obligados a asumir un comportamiento inmoral o indigno, porque Dios es un Dios de dignidad. Y todos sabemos, los que estamos casados con una creyente, con un creyente, sabemos que ese es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y decimos en los prematrimoniales que si no estás cumpliendo y tratando a esa persona como un hijo de Dios, su papá va a querer hablar contigo. De modo que tenemos que empezar por establecer que la mujer es diferente al hombre. Y eso nos obliga a los hombres a saber cómo es que debemos actuar. Vamos a seguir. Por favor, el verso 5.
no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de qué. ¿De qué? ¿Qué quiere decir mutuo? Los dos. Que los dos se pongan de acuerdo. ¿Con qué propósito? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Solo en un caso. Si lograron ponerse de acuerdo que van a hacer un ayuno, háganlo. Pero inmediatamente lo terminen, no se nieguen. No se nieguen. Mira lo sabio del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre es un ser sexual. Y necesita de esa satisfacción. Y si su esposa no le da lo que necesita, ¿saben qué va a pasar? Va a salir a buscarlo a otro lado. Así de simple. Entonces los dolores de cabeza han comenzado. Entonces llega la consejería. ¿Qué será lo que le pasa a mi marido? ¿Qué será lo que le pasa a mi marido? Que está sentado y no hace nada. Ese hombre que yo conocí no es ya hoy. Yo conocí un hombre próspero, un hombre activo. Hoy ya no es el mismo. ¿Qué pasó? Señora, le cayó en depre. Usted tiene que implementar un plan de emergencia urgente. ¡Urgente! De modo pues que el hombre se fue, salió para el trabajo. Ella sabe que tiene que implementar el plan estratégico. ¿Y qué dijo? ¿Pero qué hago si yo no funciono así? Yo funciono más despacio. Yo funciono más despacio. Pero ¿cómo hacemos si al hombre la sexualidad le empieza a las 9 de la noche y a la mujer le empieza desde las 7 de la mañana? ¿Será que no lo sabemos? ¿Será que nos hacemos los morrongos? Y entonces, ¿qué pasa? Ella, unas más, otras menos, requieren de más tiempo. Entonces, desde por la mañana ella quiere que cuando él se despida, le dé un beso. No un pico, no un picaporte, un beso. Y él llega, cariño, adiós. Y si te vi, no me acuerdo. Y salió. Él no alcanza a llegar a la oficina cuando ella ya lo está llamando. Mi amor, quiero decirte que no me gustó la forma como te fuiste. Ella ya sabe para dónde va, ella ya sabe cuál es el propósito. ¿Cierto que sí? Pero él que le dice, mujer, estoy ocupado. Me da mucha pena con usted. Usted sabe que durante el día yo estoy ocupado. Evite llamarme, que yo no puedo responderle. Entonces, por favor, ya tendremos oportunidad de charlar. Hasta luego, y si te vi, no me acuerdo. Y por supuesto ella, ¿qué pasa? Que cuando llamó ya estaba regularcito, ahora está peor. Ahora está peor, porque va a decir este hombre qué es lo que se ha creído. ¿Cómo es posible que ni siquiera tiene para mí una palabra de amor? Él tiene todo el día por fuera, allá disparó las 20,000 palabras que tenía que disparar, mientras que ella se queda en la casa sola. Y las palabras que ella tenía que decir no han empezado. De modo que cuando él llega, ella empieza. Todas. Muy bien. De modo pues de que ella ya sabe cuál es el propósito. Y entonces prestenme atención, damas, por favor. Vaya, enciérrese en su cuarto, prepare su habitación,
póngase su mejor pijama y si tiene un baby doll, cuanto mejor. Prepárese, prepárese, que usted ya lo conoce. Dele una buena comida, estupenda, prepárele la comida que usted sabe que le fascina. Ese día saque las servilletas de tela, los cubiertos de plata, para que él pregunte, mi amor, es que estamos esperando visita. O no, solo para los dos. Y una vez termine la comida, vayan al dormitorio. Mis amadas, y denle sexo misericordioso. Sexo misericordioso. ¿Qué quiere decir? No lo merece. No lo merece, se portó mal, fue un mugre. Pero no se vaya a tirar su matrimonio por eso. De modo que cuando él llegue a la habitación y ya ha terminado, ¿por qué? Porque ella sabe lo que tenía y se comportó maravillosamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él queda quieto allí en su habitación, pero él ya sabe que fue tratado VIP, con total misericordia, que no la merecía, dicho sea de paso, ¿cierto? Y entonces, ese es el momento justo para decirle, ¿está listo? Porque tengo que hablar una parejita de cosas contigo. Y me va a tener que escuchar porque el derecho me lo gané. O sea, hoy no tiene nada que decirme. El débito conyugal es eso. Deje de lado todo prejuicio. Lo que le dijo su mamá, olvídelo. Usted tiene un deber con su esposo. Con su esposo. Estoy hablando a gente casada, ¿no? Con su esposo. Eso para el hombre. Para la mujer, ya saben cómo actuar, ¿cierto? Ustedes tienen que volver y hablar. Ya le digo, el que era su marido cuando se casaron, no es el mismo de hoy. No es el mismo de hoy. Ahora vamos a escuchar uno similar pero distinto. Este lo voy a tomar prestado de un siervo. Resulta que un día su secretaria lo llama. Cosa que le parece absolutamente extraña, ¿por qué? Porque es que la secretaria no tiene que llamarlo a uno, la secretaria simplemente entra y dice lo que tenga que decir. Pero aquí lo llama y le dice, quiero decirle que tengo que renunciar. ¿Pero por qué? Dice él. ¿Cuál es la razón? Tengo que renunciar porque quiero contarle que me he enamorado. Ay, pero fulanita, pero qué alegría. Pero si eso es una gran cosa, pero ¿por qué tiene que renunciar? ¿Es que acaso el señor vive en el exterior o qué sucede? Dice, no, lo que pasa es que es un hombre casado. ¿Seguimos con el siguiente verso? Es un hombre casado. Y entonces empiezan a hablar y comienzan a hablar hasta que finalmente la secretaria le dice, es que esa persona de la que estoy enamorada es usted. Por supuesto, ese teléfono quedó. No sabía qué decir. Sin embargo, su secretaria era una mujer guapa, joven, una muchacha, y dice que tiene que admitir que oír eso le gustó. Le gustó.
fue satisfactorio para él. Pero hay una alerta en él. Usted es un hombre casado. Usted es un hombre casado. Y entonces, ¿qué sucede? Resulta que lo que a él tan se le viene a la mente, voy a llamar a mi esposa. Y la llama. Voy a mencionar un nombre que no es el que debería ser, pero vamos a suponer que la dama se llamaba María, porque si le digo el nombre verdadero ya ustedes pueden saber de pronto de quién estoy hablando, lo cual no importaría porque esto fue un testimonio que él hizo público. Entonces le contesta María del otro lado y le dice: María, ¿cómo te parece lo que me acaba de decir la secretaria? Que está enamorada de mí. Y ella le dice: ¡ay, tan atrevida! Es lo primero que le dice. Pero, ¿quién sabe qué le iba a decir a continuación? Claro, ¿quién sabe usted cómo la saluda para que ella esté enamorada? ¿Ah? ¿Quién sabe qué es lo que...? Ajá, y ajá, y ajá, salieron todos. Pero mire que no sucedió así. Ella simplemente le dijo: ¿y cómo te ayudo? ¿Y cómo te ayudo? Él le dice: ven a almorzar conmigo esta tarde. Ven a almorzar conmigo esta tarde. Llegó la hora del almuerzo, él ya se había rociado su loción, ya se había peinado, estaba divinamente puesto cuando ella llegó. Regia. Se puso todo encima. Y resulta que entran al despacho de su secretaria, ya después la había relacionado con todas. Fulanita, quiero presentarte a mi esposa. Ella se acerca a la señorita, ¿sí? Le da un beso en la frente y le dice: Jesús te ama. Y se van. Y salen. Se van a almorzar. Él vuelve 2 horas después, ella se va para la casa. Y cuando están almorzando, cuando ya se van a ir, él le da un beso y le dice: ayúdame, necesito protección. Eso se llama sabiduría. Vaya, dígale usted afuera a ver qué le dicen, cómo llamará eso. Bien, así está el contexto. Y resulta que ella se va para la casa, él se queda, vuelve al trabajo, y cuando llega a su casa, todo está preparado para un encuentro. Y por supuesto él hace lo propio, entra y tiene lugar ese encuentro. Maravilloso, maravilloso. Al siguiente día llega nuevamente y encuentra que todo está listo para un segundo encuentro. Él absolutamente sorprendido dice: María, santo cielo, pero es que tú ya no eres la misma, estás irreconocible. ¿Sí? Y continúa, y al tercer día se repite la historia. Un tercer encuentro. Él absolutamente sorprendido le dice: pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué te hizo cambiar tan maravillosamente? ¿No? Y le dice la mujer: tú me pediste protección. Asuma, hermano. Asuma. Porque te voy a fundir. Te voy a agotar todas las energías para que no tengas en quién pensar cuando llegues a esa oficina. De aquí lo voy a mandar satisfecho para que piense en cualquier vaina, menos en sexo. Porque de aquí lo voy a mandar satisfecho, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría, hermano.
sabiduría. Yo les había dicho que normalmente estas charlas son de consejería, pero es necesario hoy hacerlo, porque estamos hablando de, por supuesto, Juan Carlos, estamos hablando de roles, de lo que yo tengo que hacer. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Primero que tenemos que hacer es entender que la mujer no es igual al hombre. No es igual al hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el hombre? Aprenda a conocer a su mujer. Aprenda a conocer a su mujer. Usted no puede llegar a esa actitud que llegaba nuestro amigo de la anécdota anterior, que simplemente llega sin ningún preaviso y se va poniendo juguetón sin decir a qué horas. No, señor, esa no es la manera. Sepa y entienda que el asunto tiene un proceso. ¿Por qué? Porque si no, su señora se le va a cansar. Se le va a cansar. ¿Y por qué? Porque está sexualmente insatisfecha. ¿Y de quién es la culpa? Miguelito. Perdón, yo. Yo. Nadie tiene por qué conocer mejor a su mujer que usted. Usted tiene que saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. No vaya a pensar que ella simplemente está satisfecha porque le dice negros tener los ojos, no. Hay un proceso. Hay un proceso. Si se nos pasó la vida y no nos dimos cuenta, cuánto pesar. Pero los que aún tenemos tiempo, tenemos que. Ayer nos invitaron a nosotros, mi esposa y a mí, a una cena de parejas en la iglesia de la Promesa. Allí estuvimos. Nos tenían reservado un lugar de privilegio muy bonito en la mesa de los pastores, Ricardo y Liliana. Y habían invitado a una pareja que tienen un ministerio de parejas. Entiendo que ambos son actores. Él se llama, ¿cómo es que se llama? Ole, me olvidó. Pedro Durán. Es un actor. No. Ella se llama, ¿cómo es que se llama ella? Me metí en camisa de 11 varas. Ella se llama Jimena y él se llama Pedro Durán. Tengo que decir el nombre. Muy bien. Un hombre muy bien parecido, con sus cabellos largos. Ella, por supuesto, es su esposa. Y ellos montan una escena muy parecida a la que dan muchas, ¿no? Es una puesta en escena, pero los actores son solo ellos dos. Y justamente se habla acerca de esto. Ellos tienen un ministerio de parejas y esas escenas que ellos muestran es justamente lo que el Señor les ha venido mostrando a través del ministerio que han ejercido. Y ustedes no se alcanzan a imaginar cuán común son los errores que se cometen y que hoy he querido contarles. No es fácil. No es fácil. Y quiero decirles que aunque no es fácil, es el tema que la pareja menos habla. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé si es que nos da vergüenza. Yo honestamente les digo, yo no sé cuál será la razón. Pero estamos cometiendo serios errores, que lo que menos hablamos es lo que más deberíamos hablar. Y le estoy diciendo la razón. Cada 5 años, el hombre cambia sus hábitos sexuales. ¿Ustedes sabían eso? De modo pues que el Señor aquí le está diciendo,
señora, señor, conozca a su mujer. No es el cuentico aquel de que él llega a buscar lo que viene a buscar, ¿cierto? Y cuando lo ve así propositivo, entonces, ¿qué dice? Y ahora yo cómo me libro de esto, ¿no? Y se acuesta e inmediatamente dice, ay amor, tú no sabes el día que me dieron los niños hoy. No, este dolor de cabeza que yo tengo, esto no es cualquier tontería. No, y además tengo que madrugar mañana, tengo que... Entonces mira la forma de cómo ¿no? Le va bajando el impulso. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? Señora, usted no tiene potestad sobre su cuerpo, la tiene su marido. Y el marido igual. O sea que el marido no se puede poner recatado. No, 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 no. Tiene que estar dispuesto a asumir permanentemente. Permanentemente, iglesia. ¿Por qué será entonces que pasan este tipo de cosas? Si la palabra está escrita ahí, tan clarito. Tan clarito. Me hacen un favor, me muestran el verso 32 de ese mismo capítulo, Andrés. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué es una congoja? Es una preocupación. Sin congoja. Acuérdense que él les dijo, no se casen, no se casen, quédense solteros. Él les decía eso. ¿Por qué? Porque es que el hombre tiene congojas. ¿Qué tipo de congojas? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. Esa es su congoja, esa es su preocupación, ¿cierto? Y el siguiente que dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El siguiente, por favor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de agradar a Dios. Entonces tiene dos congojas. ¿Sí? Mire pues, su mujer, dos congojas. Primero, mire cómo, cuidado las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y del siguiente, 34, ahí mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Tiene dos congojas. Entonces por eso le decía, lo mejor es que no se case. Entonces tenemos que tocar un punto ahora de por qué le decía que no se case. Porque cuando le decía no se case, a continuación le decía, así como yo. Así como yo. Pero no vayan a pensar que es que el apóstol Pablo tenía problemas de identidad, ¿no? Ni mucho menos. Él habla de los eunucos. ¿Ustedes recuerdan cuando él habla de los eunucos? Dice, porque hay eunucos que fueron hechos por el hombre, que eran los que estaban en la corte del rey. ¿Recuerdan ustedes? Que para las familias era muy honorífico que hubiese uno de los miembros de su familia fuera un eunuco. Estaban en la corte. Y además de eunuco, ¿recuerdan ustedes qué más le hacían? Le cortaban la lengua para que no tuviera pasiones y para que no me pudiera contar lo que veía en la corte. Y eso era un gran honor. Ese era un eunuco. Había eunucos como él que se hizo eunuco por el servicio del Señor. No quiere decir que él fuera castrado, sino que él tomó la decisión que él solo iba a servir a Dios y que si iba a buscar mujer, seguramente le iba a quitar tiempo para servir a Dios. Entonces él le decía eso, hágalo o no lo haga, no importa. Yo les recomiendo, quédense como están, quédense como están. Si está casado, quédese casado. Si está comprometido, cásese.
Porque eso sí le quiero decir, es mejor que se case y no que se esté quemando. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces? Usted, si usted no es un eunuco como yo, que tengo el don de continencia, yo no sé cómo entender eso. Tengo el don de continencia, yo no sé si eso pueda ser real. Yo no sé, a mí me cuesta creerlo, yo no lo tengo, por supuesto. Sí, por la misericordia de Dios estoy casado. Pero él lo decía así, o sea, usted puede elegir. La decisión en últimas es suya. Entonces eso sucede. Pero es que no solamente nosotros llegamos al matrimonio o no llegamos, pero lo que el Señor sí nos dice es, si decidieron servir a Dios, no se casen. Yo creo que de ahí surge el celibato de los sacerdotes. Sí. Perdónenme lo que les voy a decir, de pronto es grosero, no quiero herir susceptibilidades, pero yo creo que esa es la razón por la cual se ve lo que se ve. Ustedes ven la prensa todos los días, ¿cierto? Todos los días aparecen noticias del Papa, creo que fue en el de ayer que salió, que ya un sacerdote de 80 años dejó de ser sacerdote, porque de muchacho, de joven, de qué sé yo, abusó de todos los muchachitos que se le pasó por el lado. Yo no sé cuántos. Pero yo creo que esa es la razón. Yo lo creo. La iglesia anglicana permite el matrimonio de sus sacerdotes. Están casados. Están casados. Hace poquito escuché que el padre Linero también dejó el sacerdocio. Seguramente está enamorado. Por lo menos tienen el coraje, tienen la decisión de decir, pues yo cambio esta situación. Si el ser sacerdote me impide casarme, pues yo dejo de ser sacerdote. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, él se dedicó a ser sacerdote. Pero él sabía que su sexualidad estaba bajo control. Su libido estaba apagada. ¿Cómo es eso? Eso tiene que ser un don que le da a uno Dios. Una cosa especialísima. Pero el que no lo tiene, cásese. Cásese y sea feliz en su matrimonio. Pero mire que el Señor nos da a nosotros serie de características y de órdenes para que nuestro matrimonio realmente sea lo que Él quiere que sea. Les voy a pedir, el que me está ayudando arriba, Andresito, por favor movernos ligero para avanzar un poco. Quiero que por favor me ayudes allá arriba si tienes Proverbios 31:30. Ok. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Qué quiere decir? Cuando vaya a escoger mujer, no se guíe por una cara bonita. No se guíe por un cuerpo esbelto. Busque realmente cosas que le van a satisfacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ese encanto cambia. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Nosotros tenemos eso en cuenta cuando vamos a buscar pareja? ¿O no? Muy bien, Juan Carlos, lo felicito. Proverbios 4:23. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir? Cuídate, cuida tu corazón, mira lo que estás observando. Guarda tus ojos de lo que ves para que tu corazón esté tranquilo. Guarda tu corazón. Mira lo que ves, mira lo que tocas. ¿Dónde pones tus manos? ¿Dónde pones tus manos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Guarda tu corazón, porque después ese corazón
se le va a contaminar y usted va a terminar haciendo cosas que no dan gloria a Dios. Lo veíamos hace 8 días, ¿no? Con el señor Body. Muy bien, muy bien. Mateo 12, verso 43 al 45. Ustedes recuerdan, dice que había un espíritu maligno en una persona, un demonio, que se salió de él y quedó limpio. Quedó limpio. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y entonces, ¿qué dice? Me voy a ir para donde el fulano ese del que me salí. ¿Por qué? Porque es que los demonios no tienen cuerpo. Y para poder hacer ellos lo que tienen que hacer necesitan un cuerpo, necesitan meterse en un cuerpo para poder hacer lo que tienen que hacer, lo que necesitan. Y entonces dice, volveré a mi casa, o sea, donde el caballero que estaba, o dama, de donde salí. Y cuando llega, halla la casa desocupada, por supuesto, porque él ya se había largado, barrida y adornada. Otra versión dice vacía, vacía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este hombre fue liberado de ese demonio, o mujer, no lo sé. Fue liberado de ese demonio, pero ese demonio vuelve. Y dice que encuentra la casa vacía. ¿Qué pasó? Entonces la persona de donde fue sacada no cuidó ese trabajo, no cuidó esa guerra que se hizo, esa guerra espiritual, y por consiguiente dice que la encontró vacía. No buscó del Señor. Vacía. Una vida hueca. Y se volvió a meter. La halló desocupada y adornada. ¿Y por qué se pudo meter? Porque el hombre no estaba apercibido. No cuidó su sanidad y se dio nuevamente. En fin. Si la encontró vacía, era porque estaba vacía. Muy bien. Hebreos capítulo 13, verso 4. Porque honroso, mis amados, es. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Pero a los qué? A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Mis amados, el lecho sin mancilla no es solamente llegar y meter a otro en la cama. Ustedes saben que uno puede ser adúltero de pensamiento. Yo les hago una pregunta. ¿Será que si yo me deleito mirando la pornografía y después voy a buscar a mi mujer, buscando lo que yo vi, que no debí ver, qué va a pasar? ¿Será que estoy mancillando mi lecho? A los fornicarios y a los adúlteros. Ay, pero por supuesto. Todos sabemos que la pornografía va asociada con una actividad que siempre le es propia. Ya sabemos cómo se llama, ¿cierto? Masturbación, así se llama. Y quiero decirles que nadie se masturba pensando en las hermosas flores de la Mesopotamia argentina. No, se masturba pensando en alguien. Ni siquiera en algo, en alguien. Quiere decir que le está faltando a su cónyuge. Vergonzoso, ¿cierto? Iglesia, ¿me comunico? Este tema no es de todos los días. Es la primera vez que yo hablo de esto en la iglesia. Pues, ya les decía, a la asamblea en general. Muchas veces lo hemos hablado en consejería, por supuesto, con frecuencia. Miremos otro entonces, cómo es que Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16.
¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio? No es ese, no es 6:16, gracias. Este es 6, ¿qué? 1. El 6:16, Andrés. Ya nosotros sabemos, es el que dice que qué hace aquel que se hace uno con una prostituta. Uno con una prostituta. Miren, le quiero decirles que a mí eso me enseñó, ese verso me enseñó que el hombre, cuando ejerce su sexualidad, puede estar espiritualmente satisfecho. ¿Cómo así, pastor? Cuando ejerce su sexualidad, estar espiritualmente satisfecho. Yo recuerdo, y tal vez alguna vez se lo dije, no hay nada más hermoso ni más satisfactorio que tener relaciones con su esposa con el deseo absoluto de que ella quede embarazada. Es algo maravilloso. Es algo que si no lo han disfrutado, los invito a que lo hagan. Eso es una maravilla. Hay satisfacción profunda en ella y en él. ¿O no sabéis que el hombre que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Se amalgamaron, se albondigaron. Los dos se hicieron uno. Y después sale con su esposo, con su esposa. Ay Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8, y con esto quiero terminar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo pregunto, ¿nos estamos rajando en eso o no fue bien? En eso es lo que tenemos que pensar. Todo lo bueno, todo lo justo. Todo. De modo pues, mis amados, que de nosotros depende cuidar nuestro matrimonio o permitir, como lo decía allí, dejar que el diablo se meta. Alguien decía por allá en el mundo, no hagan morcillas al diablo, ¿cómo era que decían? Algo así. Porque el diablo se mete y hace lo que tiene que hacer. Entonces, mis amados, hace 8 días veíamos de la oración, ¿se acuerdan? Del congregarse. ¿Por qué? Porque la idea es blindarse. Blindarse. Cuando usted ora con su esposa, usted la está blindando. Y usted se está blindando. No es fácil. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el Señor dijo que Él nos iba a ayudar. El Señor dijo que Él nos iba a ayudar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que sabe el matrimonio, se llama Dios. Se llama Dios porque Él fue el que lo creó. Muy bien. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Entonces ya tenemos claros los roles del señor y de la señora, ¿no? Otro rol. Ya hemos tocado 3, yo no sé si ustedes se acuerdan. Otro rol. Yo no sé si hay anuncios. ¿Sí? Andrés, ¿me ayuda con el